nombre es Daniel Ricardo Pichel, soy panameño, nací aquí en Panamá, soy médico, cardiólogo y soy descendiente de españoles, mis 4 abuelos son gallegos y yo me siento totalmente panameño con profundas raíces españolas y gallegas. Bueno, yo soy Juan Carlos Barreiro, nacido en Panamá, orgullosamente. Mis padres son españoles gallegos. Yo soy, digamos que, la 4ª generación de mi familia aquí en Panamá, porque mi bisabuelo vino a la construcción del canal en 1907. Él se llamaba Emilio Barreiro Varela. Luego de eso, en 1947, viene mi abuelo a trabajar en Panamá y se quedó varios años aquí. Y en el año 1951, mi abuelo manda a traer a mi padre para que viniera a trabajar en Panamá. Ya luego mi abuelo se regresa a España, muere en España y mi padre se queda aquí trabajando y más nunca regresó. Ya se radicó en Panamá, se hizo panameño, se casó con mi madre, la fue a buscar y la trajo y hasta el día de hoy aquí estamos. Y todos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos serán panameños. Mi nombre es Francisco Sigro Benedetto, soy licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con estudios de doctorado por la misma universidad. Nací en Changuinola, Bocas del Toro, muy orgulloso, cédula 1. Y decidí por escribir este libro porque mis padres emigraron a Panamá en los años 60. Siguieron ese hilo de migración que hubo desde que llegaron los españoles a la construcción del Canal de Panamá. Fue uno de los fundadores del primer centro español de Changuinola y claro, me crié en Panamá y regresé a España y siempre tuve ese grillo de quiero seguir estudiando y es más, yo estudié Historia porque me gustaría, ya sé que igual es un poco pretencioso, pero escribir un libro y averiguar y investigar sobre el legado de los españoles en Panamá, porque habiendo libros sobre otros temas y otros países, en México, Argentina, países en los que estuvo también los españoles, en Panamá era un país prácticamente desconocido y no había obras prácticamente sobre el tema. Y más allá de los españoles que trabajaron en el Canal de Panamá, también hablo de una migración más reciente a partir de los años 50 o 60, cuando llegaron y montaron sus mueblerías, sus negocios. Y ya es un ambiente laboral que viene de atrás, el de los españoles en Panamá. Pero sí, fue por mis raíces panameñas y españolas, que me gusta tener una herencia de las dos porque me enriquece como persona y como ser humano. Bueno, mi nombre es Ricardo Gao Salinero. Como yo digo, el otro día alguien me preguntó, ¿cómo te conozco? Digo, ay, facilito. Entras en las redes sociales y me buscas. Bueno, siempre he estado muy vinculado pues, a todo lo que es el Canal de Panamá, o la historia del canal, ¿no? Hace 9 meses, exactamente, sí, en febrero de este año, en plena, diríamos, el corazón de la pandemia, a un amigo, un gran amigo, que por casualidad del destino hace el camino a Santiago. Y cuando llega al final, pues a Santiago de Compostela, le cae en sus manos un libro. Y este libro habla sobre precisamente los gallegos que llegan a la construcción del Canal de Panamá. Cuando él regresa a Panamá, me llama y me dice, Ricardo, mira, encontré este libro maravilloso. Le digo, sí, el libro, bueno, ya yo lo tengo, es uno de los cientos de libros que tengo. Y creo que es una historia verídica, porque está en toda la documentación, y esa historia las personas tienen que conocerla, no solamente nosotros aquí en Panamá, sino inclusive en todas partes del mundo, inclusive los mismos gallegos en Galicia. Tú sabes que tú acabas de decir algo interesante, que llegaron estos grupos por años de españoles y no nos dimos cuenta. Es que yo creo que esa es la razón del éxito. Se integraron rápidamente. O sea, se disimulaba en el grupo, no te dabas cuenta que este era español, porque esa fue la razón. Se integraron a la sociedad panameña rápido y la sociedad panameña también se integró.
a ellos. O sea, fue una relación exitosa porque había mucho en común. La fundación es a raíz de que empezamos a investigar hace como un año. Te hablo justamente durante la pandemia, que había tiempo para leer y había tiempo para todo. Empezamos a investigar sobre, y probablemente todo empieza por esa historia de que mi bisabuelo vino a trabajar a la construcción del canal. Yo me quedé con esa duda. O sea, ¿qué hacía un gallego en 1907 viniendo a la construcción del canal? Cuando para mí, en la historia que tengo, que he estudiado de la construcción del canal, eran los afroantillanos. Y para mí yo me quedé con que esa era la mano de obra, que fue, hago la aclaración, que fue la mayor. Pero yo decía, qué raro, un gallego aquí. Y empezamos a investigar. Y en esa investigación encontramos que existen libros que sustentan toda esa información. Pedimos los libros, los buscamos, los leímos, y cuando empezamos a leer los libros nos damos cuenta que hay una historia desconocida, pero una historia desconocida basada en documentos. O sea, no es una leyenda urbana, son documentos reales con fotos reales, videos reales de la participación de los gallegos en la construcción del canal. Cuando empezamos a ver eso, bueno, empezamos a reunirnos un par que somos profesionales, orgullosamente panameños, pero que tenemos la sangre gallega. Y decimos, bueno, esto la gente tiene que saber qué pasó. Y ahí es donde se forma la fundación. Se llama Ricardo Gago, una persona reconocida en Panamá por las obras que hace y el cariño que le tiene al país. Llamamos al doctor Daniel Ricardo Pichel, una figura reconocida en el ámbito profesional, un excelente cardiólogo. Manuel Pico, que trabaja conmigo, que también es reconocido profesionalmente, hijo de gallegos. Y llamamos a Dorinda, que es parte también del equipo de nosotros, Dorinda Cortizo. Y llamamos a Francisco Cieiro. Francisco Cieiro fue el último en entrar, porque él nos contacta a nosotros. Cuando ve las primeras publicaciones que hacíamos nosotros sabíamos que él había escrito un libro, pero no teníamos el contacto con él. Habíamos hablado del primer libro, pero del libro de Francisco no habíamos hablado de él, porque no teníamos el contacto y no teníamos el libro porque no lo había en Panamá. El otro libro lo conseguimos de los pocos en Amazon, fue lo que conseguimos. Y él nos contacta desde España, que yo soy Francisco Cieiro, me encanta lo que está haciendo la fundación, y nos dimos cuenta que era el autor del libro que estábamos usando de referencia, y lo llamamos, y ahí es donde nos enteramos que era panameño, porque tampoco sabíamos que era panameño, y panameño de Bocas del Toro. O sea, dijimos, tú tienes que ser parte del grupo de nosotros, y él se integra, cuando viene a Panamá, se integra y ha sido parte de la fundación. Y de ahí pues salió esta idea, este concepto de hacer primero una fundación que le pusimos Nosaterra, que significa nuestra tierra. Eso es lo que significa, está en gallego. Y buscamos un emblema que es muy típico en Galicia, y más para las personas que hacen el Camino de Santiago, que es una concha, una conchita, que de cierta forma en el dibujo que se le dio como un amanecer, el sol. Entonces, bueno, de ahí sale el concepto de hacer primero un reconocimiento, y se basó realmente no en un monumento en sí, sino en hacer bulla o conocimiento para que las personas conocieran lo que eran los gallegos que llegaron al Canal de Panamá y por qué llegaron y cuántos llegaron y toda esta información. ¿Cuál es la razón de ser de la fundación? Es una. Nosotros solamente queremos hacer justicia con la historia. Lo que pasa es que hay un escritor, un gallego, que se llama Juan Manuel Pérez. Juan Manuel Pérez es este señor bibliotecario de la librería en Washington, D.C., la que pertenece al Congreso de los Estados Unidos,
que es una de las bibliotecas más grandes que hay en el mundo entero. No solamente de libros americanos, sino ahí hay libros de todos los países del mundo en todas las lenguas. Bien. Panamá, cuando se firman los tratados Torrijos-Carter, le ofrecen a Panamá que toda la documentación toda la que tenían los americanos, podía reposar en Panamá. Y por algún motivo, que eso sí no lo sé, y eso sería un tema muy interesante poder descubrir el por qué no se quedó en Panamá. Mucha de la documentación se quedó, pero muchísima documentación se envió a los Estados Unidos, a Washington, a una biblioteca que pertenece a la del Congreso, pero está en el estado de Maryland. Y ahí se mandaron cientos de miles de cajas de fotografías de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, ¿qué resulta? Este bibliotecario que habla español, que tiene ese sentimiento de la lengua, no, lógicamente, lo envían a la biblioteca a clasificar todos esos millones de documentos que habían llegado. Y él, entre esas cosas que empezó a buscar, encuentra una fotografía que decía gallegos. Dice, ¿cómo? ¿Gallegos? En el canal de Panamá. Entonces, inmediatamente dice, si hay una, tiene que haber información. Y empieza a analizar y revisar, aparte, lógicamente, de ir haciendo su trabajo de clasificación de toda la documentación, y pide permiso para continuar la investigación del tema de los gallegos. Entonces, él inicia y encuentra un sinnúmero de información valiosísima con el tema de los gallegos. Y él es gallego, porque él es nacido en Galicia. Entonces, de ahí, lógicamente, momentos, claro, había que pensar, como yo me imagino que un bibliotecario, cómo va a conseguir los fondos para hacer un libro. Bueno, se mueve y él consigue que una fundación que está en La Coruña, que hoy en día esa fundación es Unión Fenosa, la que tenemos en Panamá. Ellos, su casa matriz está en La Coruña. Y consigue que esta fundación le patrocine el libro. Y edita este libro que está aquí, que es el primer libro que toca el tema de los gallegos. Este libro de aquí es el primer libro. Entonces, la fundación se llama Pedro Barril de Massa, ¿no? Entonces, Juan Manuel escribe el libro, que es una maravilla, porque todo el libro está basado en ese tema. En todo el libro. Después, años después, viene este muchacho, Francisco Cieiro, que tú lo entrevistaste, y escribe este libro que está aquí, en conjunto con una amiga que se llama Carolina García, que trabaja en el Departamento de Cultura en la Junta de Galicia, en Galicia. Entonces, lógicamente, ahí hay también una información muy valiosa, que es los archivos que están en Galicia. Y de ahí pues sale este libro, ¿ok? De este segundo libro del tema. Entonces, ¿qué sucede con Juan Manuel? Juan Manuel edita el libro, él viene a Panamá. Yo, por casualidad de esas cosas de la vida que uno conoce a las personas, lo conozco. Y él es muy amigo de la doctora Vaquero del Museo del Canal. Y él trae el libro a Panamá y este libro es presentado aquí en Panamá. En la vida, una cosa te va uniendo a otra, ¿no? O sea que, es la historia, ¿no? Una pieza te va uniendo a la otra pieza y así. Después de los antillanos, los españoles fueron el segundo grupo más grande que participó en la construcción del canal. Los españoles comenzaron a llegar muy temprano en la construcción del canal porque fueron traídos desde Cuba.
Ok, en 1903 se firma el tratado con los Estados Unidos. En 1904 inician las obras, entre comillas, no físicas de trabajo, sino Stevens, que era el ingeniero, que fue el primer ingeniero que vino en Panamá, él vino a Panamá realmente a armar lo que se iba a hacer en la construcción del canal. O sea, tú llegas a Panamá en ese momento, aquí no hay nada. O sea, lo poco que dejaron los franceses abandonados, después de tantos años con este clima, totalmente un desastre, ¿no? Entonces, Steven viene a armar el trabajo que se va a hacer. Al margen del periodo colonial, la ligación entre España y Panamá siempre fue, vamos a decir, histórica y constante. Entre 1836 y 1950, más de 5 millones de españoles emigraron a América. 2 millones eran gallegos de ellos, o sea que se perdió una población, una sangría poblacional importante porque coincidió con un periodo difícil en España y muchos eligieron destinos clásicos, Brasil, Argentina, Uruguay, pero Panamá estaba como un poquito abandonado. Bueno, en aquel contexto histórico, Panamá pertenecía todavía a Colombia, no fue hasta 1903 que nació como país, pero en ese contexto de migraciones, 500 de esos españoles los trajeron de Cuba, que estaban en Cuba, estaban trabajando en el ferrocarril y dijeron: estos gallegos y estos españoles trabajan bien, son duros, vamos a llevarlos de los ingenieros americanos. Vamos a llevarlos de prueba a Panamá a ver qué tal, por el clima y por las condiciones de trabajo, a ver qué tal se adaptan. La contratación de españoles durante la construcción del canal se da durante la segunda administración bajo el mando de John F. Stevens, experto en ingeniería ferroviaria. Podría resultar curioso pensar que tal vez la herencia española, los antepasados españoles de Steven influirían un poco en esa decisión de contratar a obreros españoles para esta obra de ingeniería, pero lo cierto es que para Stevens los españoles tenían fama de ser personas muy fuertes y muy dadas a adaptarse fácilmente a los ambientes laborales. Y es entonces cuando empieza su tarea de reclutamiento y solicita a uno de sus representantes que viaje a Cuba para iniciar las contrataciones. Es en Cuba donde se contratan los primeros 300 a 400 obreros españoles que en realidad eran gallegos. Y en aquel tiempo recordemos que Cuba todavía era colonia de España, o sea, tenía muchos españoles dentro. Y él conoció a los gallegos trabajando, y a los españoles en general, trabajando en el ferrocarril en Cuba. Y cuando él vino aquí a Panamá, él hizo énfasis en el hecho de que esta gente era muy trabajadora, que estaba adaptada a trabajar en el trópico y con las dificultades que normalmente representa trabajar en el trópico, y que eran una buena mano de obra para traer a trabajar en el canal. Claro, a estos gallegos, lógicamente en Panamá, en Cuba, los enamoraron, que aquí iban a tener, tú sabes, una vida muy buena, como era en Cuba en ese momento. En Cuba no había las enfermedades, ya estaba mucho más, diríamos, tipo europeo, muchísimo más adelantado para el momento, y los traen. ¿Cómo podían contratar a estos gallegos? En las ferias, en Galicia, es muy típico de hacer en la época de verano, o sea, otoño, primavera, en esas épocas que son mucho más agradable el clima, son muy dados a hacer ferias en los pueblos. Entonces iban a las ferias y ahí, como había mucha gente joven, pues ahí los contrataban. O al salir de la misa. Y hubo mucha gente que aceptó y venían en barco, venían sobre todo de Santander, en Cantabria,
y la mayor parte de Vigo. Hacían el trayecto desde Vigo a Colón, iban parando en varios puertos y Colón era el destino último. Y ahí de Colón se dispersaban a distintas zonas. Ellos trabajaron sobre todo los españoles en el Corte Culebra, también en Gorgona, pero sobre todo en el Corte Culebra. Y todo, ya lo tengo dicho muchas veces, pero siempre que paso por el puente Centenario veo el Corte Culebra excavado, que es una montaña excavada, en el que participaron los gallegos y los españoles, y me entra como orgullo de verlo y de... Sí, correcto. El éxito fue rotundo. Fue rotundo. Total, una cosa impresionante. Inclusive el presidente Roosevelt, que visita la construcción del canal, cuando él regresa a los Estados Unidos y da el informe al Congreso de los Estados Unidos, en sus palabras que él dijo, él fue el que dijo que cada gallego valía por 3. Y de ahí fue, o sea, fue él, porque la experiencia fue maravillosa, ¿no? Entonces de ahí Stevens organiza con la autorización, lógicamente, del gobierno americano, de traer gallegos. Estando en España, el reclutador de la Comisión del Canal de Panamá no establece sus oficinas allí específicamente, sino que las establece en París, precisamente para evitar ese ambiente que existía de antiamericanismo, producto de la guerra hispano-estadounidense que había ocurrido en 1898. Inicialmente, desde esa oficina, se contratan alrededor de 900 trabajadores españoles que venían de Barcelona, de Galicia, de Cádiz y otras regiones. Y es la primera oleada que va llegando aquí a Panamá para 1906. Claro que esa cifra va aumentando con el paso de los años y las contrataciones, las ofertas, también sirvió mucho la publicidad que se hace en periódicos españoles para las contrataciones de los obreros. Que aquí vinieron más de 12.000 españoles a la construcción del canal, 8.987 creo que oficialmente reconocidos por ICC, que es la compañía Isthmian Caribbean Company, porque ellos cuando se montaban en el barco que venían para Panamá, ya en el barco que los traía, venían con un contrato firmado. Igualmente, usted sabe que el gobierno de España prohíbe la inmigración de los españoles. Fue prohibida a Panamá porque Galicia se estaba quedando sin hombres jóvenes. Porque el hombre joven, que es el productivo, diríamos, el que estaba, lo estaban trayendo a Panamá. ¿Y quién quedaba al cuidado de las tierras o de las familias? Las mujeres, los niños, la gente joven, los adolescentes y los viejos. Entonces eso es prohibido. Pero la prohibición siempre tiene una forma de salirse. Entonces ese registro es el que tenemos, pero también la historia nos está diciendo que cuando España vetó, que no permitía salir a los gallegos españoles para la construcción del canal, porque consideraban que las condiciones que ofrecían no eran las que en realidad vivían, entonces empezaron a salir de forma por Costa Rica, pero ya no venían contratados por la empresa, sino que ellos venían a la libre para que los contrataran aquí. Y entraban por Puerto Limón y de Puerto Limón pasaban a Panamá. Entonces a Colón, llegaban a Colón. Ahí en esa cifra se calcula que habían como 4.000 o 5.000 españoles más que llegaron. O sea que estamos hablando de 12.000. Es el cálculo que la historia documentada nos dice que había. Se calcula que las fuentes oficiales hablan de 8.700 españoles que vinieron a trabajar, pero se calcula que vinieron entre 10 y 12.000. Muchos vinieron sin contrato y prácticamente desde 1905, 1906 empezaron a llegar, pero en 1907 el gobierno español prohíbe de forma expresa la migración a los trabajos del Canal de Panamá, por diversos motivos. Al parecer hubo maltrato por parte de los capataces americanos, muchos murieron, muchos españoles murieron. Hay fosas, dicen que hay fosas comunes en Colón, que es algo que estamos investigando, sobre todo, de españoles que murieron y mucha gente piensa que igual murieron de fiebre amarilla, de malaria, de infecciones relacionadas con
con picaduras de mosquitos, pero ya estaba prácticamente erradicado. Fue en el canal francés y que hubo muchas muertes por ese tema. Morían sobre todo por las voladuras, las explosiones, porque ellos trabajan en la zona del ferrocarril y había muchas voladuras y explosiones y prácticamente muchos perecieron. Y sí, se llegó a prohibir la migración a Panamá, el gobierno español la prohibió, pero posteriormente la volvió a aceptar. Y en ese periodo de que la prohibieron, vinieron a trabajar ilegalmente, sin contrato, muchos siguieron viniendo. El boca a boca fue llamando a más y sí, murieron muchos y aún así vinieron porque, claro, estaban bien pagados, estaban muy bien pagados para la época, estaban muy bien remunerados. La contratación de los obreros españoles se da bajo el parámetro de obreros de pico y pala. Esa era la categoría en la que ellos estaban. Así que el gran aporte de los trabajadores españoles específico durante la obra fue para el espacio de excavaciones, la parte ferroviaria. Podemos ver en muchas postales de la época de construcción del canal la imagen de obreros españoles trabajando cerca de las líneas ferroviarias, que era uno de los puntos importantes para Stevens. Establecer una buena línea ferroviaria que facilitara los trabajos de excavación, así como el establecimiento de casas, de buenas viviendas para los trabajadores, en la que también los obreros españoles ejercieron en algunos casos como ayudantes en estas labores de construcciones de vivienda. Específicamente ese fue uno de sus principales aportes durante los primeros años, en el que se enfocaron mucho en la excavación. Posteriormente, con el paso del tiempo, como buenos españoles, comenzaron a generar la primera huelga que hubo en el canal la organizaron los gallegos, para darle una idea de lo que fueron. Entonces siempre hubo un roce, ¿no? Claro, también hay que ver las condiciones. Por ejemplo, hay una pelea muy bonita, digo muy bonita en el sentido de la historia, ¿no? Que tú sabes que los españoles se celebra mucho la Virgen del Pilar. Entonces, ¿qué resulta? O sea, toda la fiesta cayó en domingo y el domingo no se trabajaba porque el canal paraba los domingos y entonces querían celebrar. Pero los americanos, y me imagino que el policía que cuidaba el sector donde vivían los gallegos, ¿qué carajo va a entender de virgen ni de fiesta? Porque eran dos conceptos diferentes. Y ellos celebraron su verbena o su fiesta de la Virgen y les cayó la policía y los metieron presos. Y toda una odisea. Tú eras las cartas, porque estaban presos, la documentación entre el cónsul, que había un cónsul aquí en Panamá que los representaba a los españoles en forma general. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y había muchas peleas, muchos problemas de querer algo más de lo que le daban. Allí en los periódicos ponía, hasta había fotos de, no, ahora vas a dormir aquí, vas a comer y luego resulta que dormían en barracones, vagones de tren habilitados, y los comedores eran insalubres, y la comida, sobre todo la comida, ya comenté que desayunaban, por ejemplo, arroz y agua desayunaban, y la comida era a base de latas de sardinas. Y claro, un trabajo de 10 horas a pico y pala, en condiciones extremas, trabajando con lodo hasta las rodillas, necesitaban estar bien alimentados y claro, fue motivo de protesta. Y la primera huelga de cualquier tipo de trabajador en el canal de Panamá fue de los españoles. No estamos orgullosos de eso, pero
con el tema de la comida no le gustaba que se tocase su comida y al final consiguieron mejorar las condiciones en muchos aspectos. A pesar de que, claro, chocaban con otras nacionalidades, había maltrato por parte de los capataces americanos y aún así duraron prácticamente hasta finalizar las obras. Pero lógicamente, pues los americanos, me imagino que era así, y el coronel Gotter pues era coronel, era militar, y tenía eso, pues tú sabes, como un reloj, pues, ¿no? Y no aceptaba definitivamente, que lógicamente no aceptaba que nadie se le levantara la mano, ¿no? Porque era lógico. ¿Y tú sabes por qué pusieron un coronel a ser el administrador, diríamos, de la construcción del canal? Porque Stevens era ingeniero, pero Stevens renunció. Él renunció. Nunca se ha sabido el por qué renunció. Nunca, jamás, no hay ningún documento, no se ha encontrado ningún documento que diga el por qué él renunció a la construcción del canal. Y entonces Roosevelt dice, bueno, ok, yo necesito nombrar un ingeniero, pero necesito buscar uno que no pueda renunciar. ¿Y qué encontró? Un militar. Porque un militar no puede renunciar. Un militar jamás, y menos en esa época, lógicamente. Entonces, por eso que se contrató a Goethals por ser militar. Él venía de West Point. O sea, que eran de militar. O sea que, y así se construyó el canal, porque él estuvo aquí básicamente por casi como 10 años. Algo muy sencillo, mira, el coffee break. Fíjate, una cosa, hoy en día es algo normal. Es normal. Y nosotros estamos en Panamá y le decimos coffee break. Y estamos en España y le dices coffee break. Fíjate tú, una palabra que es un descanso para tomar café realmente, pero no suena. ¿Y de dónde sale? Sale de aquí, de Panamá. ¿Y de dónde sale? Sale de los gallegos, que le hacen una petición al coronel Goethals y él lo analiza y lo aprueba. Y el coffee break se hace en la mitad de la mañana y eran 10 minutos. ¿Y qué toman los españoles? En todas las fotografías que hay y en las documentaciones que hay, toman chorizo y pan. Fíjate tú. Entonces uno se pone a pensar, digo, ¿pero por qué chorizo y pan? Claro, ellos empezaban a trabajar a las 5 de la mañana. Yo imagino que el desayuno, en ese momento, es un desayuno muy ligero y necesitaban pues tomar fuerza. Y es la costumbre que hay en España de tomar chorizo y pan en la mitad de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, porque en España la costumbre es almorzar a las 2 de la tarde. Entonces, lógicamente, si tú te levantas a las 5 de la mañana para empezar tus labores a las 6, a las 10 de la mañana, pues lógicamente necesitas tener algo en el estómago. Y bueno, pero de ahí sale la palabra coffee break. Y sale de aquí, de Panamá, y de la construcción del canal, y con los gallegos de por medio. Pero para poder entender lo que es la historia, tú tienes que trasladarte a ese momento y vivir ese momento, o tratar de documentarte, de leer para poder comprender lo que era. Entonces, cuando tú lees los documentos, por ejemplo, de los americanos, de las cartas que se intercambiaban entre las diferentes personas que trabajaban en la Isthmian Canal Commission, sobre la comparación del blanco versus el antillano, ¿no? Es una cosa que hoy en día no lo acepta, nadie lo puede aceptar, pero en ese momento era la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a contratar, buscando mano de obra más barata, muchísimo más barata, porque al europeo, al gallego, le pagaban más, aunque sea que eran silver. Fíjate tú que eso es algo muy curioso. Habían dos tipos de pago, el gold y el silver, pero el silver tenía categorías. El silver, o sea que tú eras silver, ¿no? Porque el gold nada más estaba destinado para el norteamericano, o sea, el norteamericano nacido en los Estados Unidos.
Los demás eran silver, aunque sea fueras blanco, fueras negro, era silver. Pero unos tenían mayor salario, otros tenían menos salario. Y lógicamente venía la comida. La comida era mejor para uno que la comida para el otro. Y tenían diferentes lugares para vivir, ¿no? Los españoles eran silver roll, eran mano de obra ya no cualificada. Los americanos eran gold roll, tenían distintos privilegios, tenían mejores comidas, mejores habitaciones para dormir, todo mejor y sobre todo el salario. Los españoles eran silver roll y en consecuencia cobraban lo que le correspondía, que eran 20 centavos la hora, que bueno, para aquel entonces era como una fortuna. Sobre todo en Galicia, que provenía sobre todo del norte. Venían de Galicia, del País Vasco y de Asturias. Y Galicia en aquella época vivió una etapa de, vamos a decirlo, una muy mala etapa, una herencia feudal y poca industrialización, y claro, hizo que muchos emigraran. Y Panamá lo recibió con los brazos abiertos y claro, luego no fue lo mismo lo que se encontraron que lo que venía publicitado en los periódicos. Y el billete de vapor, el vapor que le llamaban, que era el barco que venía desde Vigo hasta Colón, costaba 250 pesetas, que de aquella era una fortuna. 250 pesetas de la época era una fortuna. Y los americanos se lo fueron descontando poco a poco también de su salario. Que claro, está bien, gano bien, pero me lo van descontando mes a mes hasta que me lo descuentan del salario y finiquito mi deuda, vamos a decirlo así. Curioso, es un fenómeno muy curioso que justo la segunda fuerza de trabajo mayoritaria durante la construcción del canal es una de las que muy poco se conoce o se sabe información. Podríamos pensar o especular muchísimas cosas sobre esto, pero serían solo eso, especulaciones. Lo importante para rescatar y resaltar aquí es que en los últimos 25 años ha surgido un interés muy grande por recuperar esta historia, por rescatar estos datos y estas investigaciones han dado excelentes resultados con excelentes publicaciones que en el caso del Museo del Canal han sido un fundamental apoyo para el momento de nosotros narrar de manera más completa la historia de todos estos grupos humanos que aportaron durante la construcción del canal. Si esa fuerza de obra que vino, considerable, nadie sabía que existió. Porque nosotros sabemos, la historia nos ha dicho que son los afroatianos, que repito, fueron la mayor mano de obra del canal. Ellos fueron. Pero sí había una segunda. Y nosotros, como descendientes de gallegos, nos gustaría que con fondos privados, porque esto es una fundación que todo lo va a recoger de manera privada. Esto no le va a costar nada ni al Estado, a nadie. De forma de donación, nosotros queremos hacerle un reconocimiento. Y no solamente un reconocimiento en un monumento, sino que quede un documento, quede un libro con todo lo que hemos conseguido y lo que hemos investigado. Porque nosotros tenemos gente en Estados Unidos investigando ahora mismito, encontrando documentos que validan toda esta información, documentos que aquí no existen. Entonces lo estamos buscando. Entonces, al final, ¿qué es lo que busca la fundación? Como te dije, es contar una historia que poca gente sabía. Y cuando digo poca gente, no te hablo en Panamá, te hablo también en España. No tenían idea que esto había pasado. Esto surge como una idea de dos personas que dicen, oye, ¿y si hacemos esto para traer esta memoria de los gallegos que vinieron a trabajar para el canal? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde nos damos cuenta de que existe todo este interés y toda esta sensación interna de los hijos y nietos de gallegos que siempre mantuvieron estas raíces vivas con las tierras de su papá y de sus abuelos. Entonces comenzamos a hablar de esto
Y comenzamos a ver un entusiasmo de un montón de gente que uno no tenía ni siquiera ubicada como hijos de gallegos. Y esta gente comienza a participar y comienzan a mandar videos. Tenemos una serie muy bonita de videos en nuestro canal de YouTube y en Instagram, donde una serie de hijos y nietos de gallegos y gallegos mismos que han venido a Panamá cuentan su anécdota de lo que fue para su familia, cómo llegaron sus padres, a qué se dedicaron sus padres y qué representa para ellos la herencia de esta cultura de la cual nunca se despegaron del todo. Una de las principales misiones de los museos es ser memoria de los sitios, de los países en donde se encuentran. Y por supuesto que esa es una de las misiones que el Museo del Canal tiene presente en cada uno de sus proyectos, sobre todo con sus exposiciones. Y para la realización de esa misión es importantísimo contar con investigaciones, con fuentes primarias. Y en este sentido, las últimas investigaciones realizadas sobre el aporte y la participación de la comunidad española en la construcción del canal han sido fundamentales para el museo, para poder plasmar en las salas en las que ustedes pueden venir y visitar a través de las piezas, los textos, las imágenes, esa historia de manera más completa. La comunidad española, de esa manera, a través de esas investigaciones, tanto los españoles dentro y fuera de Panamá, sus descendientes, han seguido aportando a esa historia del canal de esa manera. Después de su construcción, después de un canal ampliado, aún seguimos recibiendo ese aporte de esa comunidad española, que es el mismo que quisiéramos seguir recibiendo del resto de las comunidades y de los otros grupos humanos que trabajaron en la construcción del canal. Ser memoria importante para esta nación es una de nuestras principales misiones. Y esta importante misión no la podemos llevar a cabo sin el apoyo del resto de la comunidad que se interese en rescatar su pasado, en saber que si sabe de dónde proviene, sabe muy bien hacia dónde puede ir. Definitivamente que de toda esta información nosotros vamos a hacer un libro. Por supuesto, un libro grande porque hay muchísima información que se ha ido encontrando, fotografías, documentos, hay cantidad de documentos firmados por las mismas personas que participaban, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De ese libro nace hacer un monumento y eso es lo que estamos pues ahora mismo enfocados en la construcción del monumento. Bueno, estamos buscando el dinero. También que eso es otra también muy importante porque todo esto lógicamente tiene un costo muy elevado. Pero yo creo que nosotros estamos hechos para eso, para rescatar esa historia, para que otras personas la conozcan, ¿no? Y poder dejar un legado para el futuro, ¿no? Entonces un legado para las futuras generaciones, sean gallegas o no gallegas, sean europeas, no europeas, panameñas, lo que fuera, es un legado, ¿no? Y además que un monumento como este es un monumento que va a embellecer a nuestra ciudad. Siempre lo voy contando por ahí que los panameños nos recibieron muy bien y es algo que estaremos agradecidos de por vida. Aparte, vinimos, nos casamos con panameñas, con panameños y siempre fue algo... Es más, hay mucha gente que no piensa, no, soy panameño y me siento uno más. Y eso es algo que siempre estar agradecido y que pasa históricamente desde que llegaron estos gallegos y españoles a construir el Canal de Panamá. Se fueron quedando generaciones que fueron ayudando a levantar, a echar para adelante en este gran país.